consecuencias para España, Europa y la población americana. En primer lugar, simplemente recordar que estos colonizadores que comienzan la colonización de los territorios americanos eran en su mayoría procedentes de la corona castellana y solían ser hombres jóvenes, solteros, antiguos soldados, algunos segundones de familias nobiliarias, procedentes de la nobleza más empobrecida, de la nobleza baja, de los hidalgos, y que buscaban toda clase de riquezas, aventuras y fama. Estos conquistadores, estas conquistas, eran expediciones formadas para estos hidalgos o por estos hidalgos que eran soldados profesionales como podía ser Hernán Cortés con cierto conocimiento legalista y que tenían esos prejuicios, hábitos y valores europeos frente a los indígenas. Eran hombres rudos, luchadores y soportaban las adversidades en busca de esa riqueza y ese ennoblecimiento gracias a la posesión de tierras y con fuertes creencias religiosas, aunque, como veremos, en un primer momento las tierras eran concedidas por el rey y no eran hereditarias. Bien, está la América prehispánica, que comienza con las Antillas, la conquista de las Antillas, colonización, y luego posteriormente con la colonización del imperio azteca, la conquista y colonización, y del imperio inca, de Hernán Cortés y su primo Pizarro. Vemos aquí, por lo tanto, cómo se va expandiendo durante este siglo XVI los territorios europeos. Esta colonización se va a cabo por estos colonos, además de misioneros que van a denunciar los malos tratos a los indígenas, como por ejemplo el Sermón de Montesinos en 1511. Esta colonización se llevó a cabo gracias a la bula papal Intercaetera de Alejandro VI, que concedió a los reyes católicos para la evangelización de las Indias, y que tras el Tratado de Tordesillas en 1494 entre España y Portugal se traza una línea en el globo terráqueo donde se repartían los dominios que podrían conquistar cada uno de estas monarquías, con lo cual supuso el pistoletazo de salida para comenzar a expandirse, sobre todo en la época de Carlos I, algo que tuvo como queja a Francisco I, que denunció que dónde estaba en el testamento de Adán el que se repartieran el mundo entre estas dos potencias marítimas europeas. Surge el problema indígena en esta administración castellana y se publica la Junta de Burgos, las leyes de Burgos de 1512, en lo cual se impide someter a esclavitud a los indígenas a través de la encomienda y la evangelización, porque había dos claras tendencias, una que comprendía el sometimiento de los indígenas como paganos y otro que quería que no se eliminase los derechos como hombres, los derechos naturales de los indígenas porque tenían alma. Aún así, se permitió la explotación indígena a través de trabajos como la encomienda. Prosiguió este problema indígena y por lo tanto continuaron publicándose nuevas leyes como las leyes de Indias de 1542 e incluso la Junta de Valladolid debatió sobre este asunto con Bartolomé de las Casas por un lado y Juan Ginés de Sepúlveda por otro, que sí que defendía la guerra justa contra estos indígenas paganos, pecadores e idólatras, mientras que Bartolomé de las Casas defendía a los indígenas como iguales. Aún así, ambas tendencias no hubo una resolución final y justificaban el dominio castellano, al igual que la defensa de los indígenas con derecho a ser libres por pensadores como Francisco de Vitoria. Bien, es cierto que la importancia de América también la tuvo el comercio, que fue controlado desde 1503 por la Casa de Contratación, situada en Sevilla, como podemos ver en la imagen y al fondo la catedral, que controlaba la exportación e importación de trigo, ganado, vestidos, armas, etc., importación de oro y plata. Además, también fue importante la Casa de Contratación como en aspectos académicos, como formador de pilotos y de cartógrafos, además del control del comercio con América, que llegaba por el sistema de flotas controladas o vigiladas por galeones, como vemos, para evitar la piratería de ingleses, franceses u holandeses a lo largo de estos siglos. El gobierno podemos en un primer momento dividirlo en una etapa a través de los funcionarios reales. Sabemos que Cristóbal Colón, gracias a las capitulaciones de Santa Fe, era gobernador, capitán general, almirante y fue destituido en 1499 por su crueldad. Y los reyes enviaron a Nicolás de Obando, los reyes católicos,
como funcionario con soldados para restablecer el orden debido a las quejas e impedir los señoríos, fomentar la exportación agroganadera y evangelizar a los indios. Su gobierno autoritario y eficaz contó con el aplauso de la corte y el disgusto de los encomendados. Diego Colón pleiteó, reclamó contra la corona para que le reconocieran los derechos adquiridos por su padre y fue nombrado nuevo gobernador. Aún así, su permisiva explotación hacia los indígenas y las quejas de Fray Alonso de Montesinos y Bartolomé de las Casas hizo que fuera cesada por su mal gobierno en varias ocasiones. Por lo tanto, Carlos I estableció el Consejo de Indias en 1524 con sede en la corte y que era encargado de aconsejar al monarca en los asuntos de América, un consejo que se unía al resto de consejos ya creados por los reyes católicos en su gobierno polisinodial. En cuanto a América, la administración se dividió en virreinatos. En un principio, el de Nueva España, en la zona de México, y el del Perú. Ya en el siglo XVIII tendremos el de Río de la Plata y el de Nueva Granada. Los virreyes eran los representantes del rey y tenían todos sus poderes. Solían ser gente de la alta nobleza que eran designados desde la casa, desde el Consejo de Indias. Estos virreyes acumulaban poder político y mando militar. La subdivisión de estos virreinatos fueron las gobernaciones, que eran circunscripciones administrativas de los virreinatos. Si eran fronterizas o conflictivas, se las denominaba también capitanías generales. Estos gobernadores, que también van a ser presidentes de las audiencias, tenían funciones administrativas, judiciales y militares, y fueron las bases geográficas de las futuras naciones americanas tras la independencia americana, tras la batalla de Ayacucho de 1824, por ejemplo. Otras subdivisiones eran los corregimientos. Los corregimientos eran divisiones administrativas menores de las gobernaciones que incluían una ciudad y su distrito. Bajo la autoridad de los gobernadores, de los corregidores, se presidían los cabildos o ayuntamientos más grandes y eran controladas por las oligarquías locales formadas por los españoles, los descendientes de españoles, los denominados criollos. Y por último estaban las audiencias, que administraban la justicia e incluso podían, en su caso, suplir al virrey. Tenía un presidente y unos seguidores. El presidente suele ser el gobernador, y junto a las capitanías fueron las bases geográficas de las futuras naciones americanas, como por ejemplo la audiencia de Charcas. En cuanto al impacto, fue en un principio el descubrimiento americano y su colonización un fuerte estímulo a la economía castellana a la primera mitad del siglo XVI, aunque posteriormente hubo una gran crisis a finales del siglo XVI y el siglo XVII, entrando diferentes bancarrotas, por ejemplo en el periodo del gobierno y reinado de Felipe II, y esto se produjo porque hubo una revolución de los precios. Y en un primer momento supuso un gran esplendor para la exportación de la ganadería y de los productos agrícolas como el cereal, el olivo y la vid, que beneficiaron sobre todo a los nobles y a la iglesia. Sin embargo, la llegada y circulación de grandes cantidades de oro y plata supuso una enorme inflación. Esta llegada, gracias al sistema de flotas, supuso el desarrollo de ciudades como Sevilla, donde se encontraba la casa de contratación, pero con la inflación, aquí vemos la subida de los precios corresponde a la llegada de oro y plata, supuso el empobrecimiento de las clases más populares, que tenemos, por ejemplo, testimonios en libros como El Lazarillo o El Buscón de Quevedo. Esta llegada de oro y plata no supuso un incremento o una mejora de la economía o de la industrialización de Castilla, debido a que la mayor parte de los productos eran comprados a otros territorios, como por ejemplo Flandes o Inglaterra, que se beneficiaron de este desarrollo económico y del desarrollo del capitalismo comercial, ocupando algunas de las rutas tanto de la monarquía hispánica como de Portugal, y un desarrollo de un capitalismo comercial que abundó en la teoría mercantilista de atesoramiento de metales. Por lo tanto, gran parte de este oro y esta plata no se quedó en la propia monarquía hispánica, sino que fue a otros territorios y fue usado o utilizado este oro y esta plata para mantener los tercios, las guerras en Europa por la supremacía de la monarquía Habsburgo, de la dinastía Habsburgo, y el pago a banqueros europeos que financiaban estas campañas militares. En cuanto
A América, a la sociedad americana, las consecuencias para la población indígena de la conquista y la colonización fueron en general negativas. Sus culturas fueron asimiladas a la cultura europea española con la introducción del castellano, el cristianismo, etc. Por lo tanto, y las tradiciones fueron aculturizadas por parte de los castellanos y de los europeos. Quedaron sometidos a la autoridad de los colonizadores, quedando roto de manera definitiva su tradición, sistema de vida. Y tuvieron que realizar trabajos forzosos a través de las leyes de Burgos de la encomienda, en la que, aún no pudiendo esclavizarse, sí que fueron sometidos a los encomenderos, a estos españoles, a estos europeos, que tenían como labor con los indígenas el mantenerlos y evangelizarlos, ¿de acuerdo? Y la prohibición de someterlos a abusos, aunque como vemos en imágenes de la época, se ve como el maltrato a los indígenas. Y también el trabajo forzoso obligatorio en un sistema de origen incaico en las minas. Las principales fueron la de Potosí en Perú y Zacatecas en México, y se utilizaba para esta actividad minera, que explotaba a los indígenas y que enriquecía tanto a la corona con el quinto real como a los colonos europeos. Esto dio origen a una sociedad basada sobre todo en la blancura, en cual en las cúspides estaban los españoles peninsulares, que tenían los cargos fundamentales, y que tenían a continuación a los criollos, que protagonizarán las correspondientes guerras de la independencia en el siglo XIX contra los peninsulares, y que eran encomenderos y hacendados de origen peninsular, los sucesores de estos españoles. En el siguiente escalón están los mestizos, mulatos y zambos, para dar paso a los indígenas encomendados a los españoles y que trabajaban en las minas, y por último los negros, los esclavos. Por lo tanto, este estándar es un estándar en el cual hemos hablado de la administración en América y hemos hablado, por lo tanto, las repercusiones tanto en Europa, en España, la península ibérica, la monarquía hispánica, y en las propias sociedades americanas. Espero que os sirva para estudiarlo y para repasarlo tantas veces que